Buenos días para todos. Bueno, ¿Qué tal, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. señor. Espero se encuentren muy bien. Sí, mister. El día de hoy vamos a continuar entonces con el ejercicio de transformar una ecuación general o estándar a una ecuación canónica. Digamos que vamos a ver hoy la importancia de obtener la ecuación canónica porque a partir de esa ecuación canónica es mucho más fácil encontrar lo que es el vértice y el foco y pues ya por supuesto también lo que es la recta directriz y el lado recto. Entonces tenemos aquí una expresión de forma general. Entonces tenemos, creo que ya la habíamos trabajado, sino que no habíamos, solamente la alcanzamos a desarrollar, pero no alcanzamos a explicarla muy bien. Entonces tenemos esta expresión que es de la forma x al cuadrado menos 10x menos 10y más 5 igual a 0. Entonces digamos que a partir de esta expresión, lo que se pretende es, por supuesto, encontrar una ecuación llamada ecuación canónica. Voy a cambiar aquí un signo. Creo que la vez pasada lo habíamos hecho con esto positivo acá. Y listo, vamos entonces ahora sí a empezar con la solución de esta o la transformación de esta ecuación. Entonces lo primero que habíamos dicho era que dejábamos todo lo que tenía que ver con x a un lado y todo lo que tenía que ver con y al otro lado. Entonces haciendo eso nos quedaría esta expresión como x al cuadrado más 10x, todo esto igual a 10y menos 5. Entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho es el 10y que estaba restando al lado izquierdo ha pasado a sumar al lado derecho y el 5 que estaba sumando ha pasado sencillamente a restar. Entonces, bueno, vamos a mirar acá qué otra transformación podemos hacer o pues si en dado caso se puede generar alguna otra variación. Entonces, por ejemplo, acá en el lado izquierdo, vamos a saber que esto que tenemos acá, x al cuadrado más 10x, esto genera la posibilidad de completar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, no sé si ustedes recuerdan, lo que hacíamos era tomar este segundo término, que es decir, el término lineal, le vamos a sacar la mitad, ¿cierto? Esto entonces dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Entonces, haciendo esto, va a quedar de la siguiente manera. Entonces acá lo que haríamos es, pues la mitad de 10, ojo, es solamente la parte numérica, nos olvidamos por un momento de la x, entonces la mitad de 10 sería 5 y 5 elevado al cuadrado pues sería 25. Entonces eso es lo que voy a restar acá, pero pues sabemos que lo que se haga a un lado de la igualdad se tiene que hacer también al otro lado. Entonces aquí nos va a quedar como 10y menos 5 más 25, ¿cierto? Lo que sumé a un lado lo sumé al otro lado también. Listo. Entonces de esta expresión ya podemos ahora sí factorizar un poco, porque ya sabemos que la factorización de un trinomio cuadrado perfecto se saca de la siguiente manera. Entonces abrimos un paréntesis, escribimos la raíz del término que tenemos elevado al cuadrado, o sea, en este caso x, colocamos el signo del segundo término, o sea, el de 10x, que está en este caso positivo. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada del tercer y último término. En ese caso, ¿cuánto sería la raíz del último término? De 25. ¿Cuánto es la raíz de 25? 5. 5, ¿cierto? Entonces colocamos 5 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces vemos que aquí ya llegamos parcialmente a, digamos, la forma o una de las formas que tenemos en, digamos, en las expresiones canónicas. ¿Qué es lo que haría falta? Pues únicamente haría falta operar el otro lado. Entonces acá nos va a quedar esto como 10y menos, de hecho más, entonces menos 5 más 25, eso nos da
20 positivo. Listo, hasta aquí. Entonces ya prácticamente tenemos todo el traspaso. Lo único que hace falta es encontrar esa medida de P o ese coeficiente de P. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Lo que podemos hacer ahí es lo siguiente. Vamos a sacar un factor común a lo que tenemos acá en la parte derecha. Entonces, haciendo eso nos va a quedar, pues en este caso, la parte izquierda quedaría igual. X más 5 y todo elevado al cuadrado. Y ahora acá vamos a sacar el factor común. Entonces, ¿cuál es el factor común de 10y y 20? Es 10, ¿cierto? Entonces 5, sería 10 factor de y más 2, ¿cierto? Porque sabemos que este es el máximo común divisor entre 10 y 20. De hecho, una estrategia acá para que lo tengan presente es cuando tengo números de forma que uno es múltiplo del otro, como en este caso 20 es múltiplo de 10, el máximo común divisor es el más pequeño de los dos. Entonces, por eso hemos elegido ahí al 10. Listo. Y finalmente, pues vemos que ya tenemos, digamos, la forma. Obviamente, pues acá esta medida generalmente, esto, digamos, este coeficiente que en este caso nos dio 10, siempre va a estar relacionado con la distancia del lado recto, es decir, el valor correspondiente a 4p. O sea que desde acá ya podríamos definir algunas cositas. Entonces, quiero que esta expresión por un momento la, la desarrollemos de la siguiente manera. Creo que era algo de lo que habíamos hecho, pero no recuerdo cuáles eran los valores que habíamos obtenido. Entonces, lo que voy a hacer es sencillamente despejar y en esta expresión inicial para aplicar el otro método que habíamos visto y comprobar que por ambos casos deberíamos llegar a las mismas coordenadas del vértice. Entonces, haciendo la transformación o el despeje ahí de y, nos quedaría de la siguiente manera. Y va a ser igual a lo siguiente, entonces sería menos x al cuadrado más, menos x al cuadrado menos 10x más 10y menos 5 y todo esto, perdón, solamente con el menos 5, acá, menos 5, y todo esto dividido entre 10. Entonces, ¿qué fue lo que hice? El x al cuadrado que estaba positivo, lo llevé al otro lado, por supuesto quedó negativo. De igual manera el 10x que estaba positivo llegó al otro lado negativo. El 5 que estaba positivo lo pasé negativo y el 10 o el menos 10 más bien que estaba multiplicando a y lo he pasado al otro lado a dividir. Entonces pasa con todo el signo. Listo, entonces desde acá ya nos queda la siguiente expresión. Entonces nos va a quedar y igual a un décimo de x al cuadrado, ¿cierto? Porque en este caso tenemos negativo entre negativo, entonces por eso queda positivo. Aquí nos quedaría más x, porque pues menos 10 dividido entre 10 da 1. Y finalmente más un medio, porque sacamos quinta al 5 y quinta al 10, entonces nos da un medio. Entonces, como nos damos cuenta, efectivamente en ambos casos el valor de x al cuadrado es positivo, y esto va a definir de una vez hacia dónde debe abrir la parábola. Entonces, en el caso de que sea positivo, en esta expresión, ojo, estas dos son las que son, digamos que abren en sentido vertical. Entonces, vertical positivo, yo voy a colocar acá con unas marquitas vertical positivo, vertical negativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando, por ejemplo, la parábola abre hacia arriba o cuando la parábola abre hacia abajo. Entonces, desde acá, nosotros ya habíamos encontrado una manera para encontrar el vértice. Entonces habíamos dicho que ese vértice se podría encontrar haciendo la siguiente expresión, que era menos b sobre 2a. Entonces, utilizando esta expresión, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, miremos quién es a, quién es b y quién es c. Entonces, a sería igual a un décimo, b sería igual a 1, y pues ya no necesito en este caso nada más. Pues por supuesto c sería un medio, pero no necesito ahí nada más. Entonces, haciendo esta ecuación o reemplazándola nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, menos 1 sobre 2 veces el valor
de A, que en este caso va a ser 1/10. Listo. ¿Y eso cuánto nos daría? Entonces eso nos daría menos 1 sobre 2 por 1, que es 2. Entonces lo voy a transformar acá un poquito, como la división. Entonces nos va a quedar 2 sobre 10. Y finalmente esto nos va a quedar como menos 10 sobre 2, es decir, menos 5. Entonces ya sabemos que el X vértice, por este lado, el X vértice va a ser igual a menos 5. Listo. Voy a ahorrar acá un poquito para que solamente me quede lo que me interesaba, que era este menos 5. Listo. Entonces ya tenemos ahí por ese lado el X vértice. Ahora vamos a mirar el valor del Y vértice. Entonces, para encontrar el Y vértice, lo que vamos a hacer es sencillamente retomar la primera expresión que posteriormente hemos acá, digamos, ya despejado en términos de Y. Entonces yo voy a tomar la que está despejada en términos de Y voy a reemplazar el valor de X para el vértice, es decir, X igual a menos 5. Nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces Y debería ser igual, bueno, voy a colocar acá otro color más bien. Entonces Y va a ser igual a 1/10 multiplicado por menos 5 al cuadrado, más menos 5, que es el valor de X, más 1/2. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? No sé, de pronto los que tengan calculadora que me quieran ayudar ahí a hacer esa cuentica. Entonces es 1/10 multiplicado por 25, que es el valor de menos 5 al cuadrado, menos 5, porque pues ahí tenemos más por menos que da menos, entonces queda solamente negativo el 5, y finalmente más 1/2. Entonces, según mi calculadora, eso da menos 2. Entonces ya tenemos que las coordenadas del Y vértice, o el punto más bien, la cantidad en el Y vértice va a ser igual a menos 2. Entonces ya tenemos el vértice de esa parábola. No sé si van hasta ahí o me devuelvo en algún momento. Entonces desde acá ya digamos que podemos desconcluir que el vértice tiene coordenadas menos 5, menos 2. Entonces, ¿hasta ahí van? Sí, mister. Bueno, Sí, entonces, profe. esto digamos es la forma de encontrar el vértice, vuelvo y digo, pero solamente es utilizando la fórmula que corresponde a menos b sobre 2a. Pero resulta que desde la expresión canónica también vamos a poder encontrar el vértice de forma directa. Resulta que yo les había dicho a ustedes la clase anterior que aquí las únicas letras nuevas que íbamos a tener eran las letras H y K, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues digamos ya sabíamos que P era una distancia, que era la distancia desde el vértice hasta el foco y desde el vértice hasta la recta directriz. Y que adicional a eso había algo que se llamaba el lado recto que correspondía a esa distancia de 4 veces P. Entonces, X y Y ya lo conocíamos, lo único nuevo acá era lo que corresponde a H y K. Resulta que el vértice en cualquier expresión canónica siempre va a ser la pareja H, K. Siempre va a ser de esa manera. Entonces, si ustedes lo miran acá, pues por supuesto acá tenemos las mismas coordenadas, pero solamente hay que hacer un cambio de signo. ¿Por qué hay que hacer ese cambio de signo? Porque resulta que nosotros acá lo que tenemos es, si se fijan en la expresión, lo que tenemos es menos h y menos k. En toda la expresión canónica donde hemos dicho que el vértice o que la parábola abre hacia arriba, ¿cierto? Entonces digamos que en este caso, si se fijan, yo no estoy tomando el negativo, pero en el vértice ahora sí los estoy tomando solamente, sí, solamente lo de h y k, pero no estoy tomando el signo. ¿Sí? Significa eso que lo que yo debo hacer en este caso es cambiar el signo
a lo que acompaña aquí a X y cambiar el signo a lo que acompaña aquí a Y. Y si hacemos eso, fíjese que llegamos a que el X vértice de nuevo va a ser menos 5, haciendo el cambio de signo, y que el Y vértice va a ser esto que acompaña a Y, o sea que este Y vértice va a ser igual a menos 2. O sea que efectivamente la pareja que corresponde al vértice es la pareja menos 5, menos 2. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, mister. Listo, entonces ahora nos queda encontrar la distancia de P. Entonces, si ustedes se fijan, esto que nos quedó aquí, este 10, que corresponde a esto que tenemos acá, ¿cierto? En ese caso, o bueno, en cualquier caso, a esto o a esto, ¿sí? En cualquiera de todas las expresiones canónicas, fíjense que siempre nos quedan los parámetros de 4P. Entonces, este 10 significa que este 10 corresponde a esa medida de 4 veces P, ¿cierto? O sea que esto corresponde a la distancia que hay en el lado recto. Pero además, como tengo 4 veces P, pues ya fácilmente puedo encontrar el valor de P, porque sabemos que si 10 es igual a 4P, entonces 10 dividido entre 4 es igual a P. ¿Y cuánto es 10 dividido entre 4? Eso es 2.5, ¿no? Sí, mister. Listo, entonces vamos a hacer que 2.5 es la distancia que yo estoy buscando, es decir, P. Listo, y de esta manera ya tenemos todo lo necesario para de nuevo, pues intentar hacer la gráfica. Entonces, yo me voy a llevar estos daticos a una gráfica y vamos a mirar entonces cómo sería esa representación. Entonces tenemos ahí el plano cartesiano y sobre ese plano cartesiano pues vamos a colocar la información que ya hemos obtenido. Entonces, me parece que me va a servir un poquito más a la derecha. Listo, entonces voy a colocar valores unitarios. Entonces voy a colocar, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5. De igual manera, en Y, el 5 positivo. En X voy a colocar ahora el 5 negativo, que es un valor que me interesa. Y voy a colocar también el 5 negativo en Y. Quedaron tan bien espaciados. Listo, entonces ya tenemos ahí más o menos la expresión. Listo, permítame que le estaba dando acceso a chicos que siguen ingresando. Entonces ya sabemos que, bueno, esto es X, el eje horizontal siempre va a ser X y el eje vertical siempre va a ser Y. Entonces, bueno, vamos a colocar primeramente el punto vértice. Entonces nos dice que es menos 5 en X y menos 2 en Y. O sea que el vértice va a estar más o menos en este puntico de acá. Ahora, me están diciendo que el lado recto tiene una distancia de 10 y adicional la medida de P es de 2.5. Entonces, con esta expresión, fíjese que solamente por el hecho de que X sea positivo, perdón, ya sabemos que la parábola debe abrir hacia arriba. Entonces, como la parábola abre hacia arriba, ya sabemos que el foco debería estar arriba del vértice y la recta directriz estaría por debajo. Entonces, si el foco está por encima, lo que vamos a hacer es tomar esta distancia, la distancia de P. Entonces me voy a ir 2.5 unidades hacia arriba, es decir, que voy a llegar aquí más o menos al 1.5. De igual manera voy a ir 2.5 unidades abajo, entonces voy a llegar aquí al 4.5 más o menos, y ya sabemos que por aquí estaría el lado recto, o perdón, la recta directriz. Entonces voy a trazar esa recta directriz. Yo sé que más o menos es acá donde, en 4.5. Bueno, ahí más o menos. Y ya sabemos que por aquí tendríamos el punto focal o el foco. Entonces esto es el foco y este es el vértice. Listo. Ahora, desde el foco, ese foco es un punto muy importante porque es a partir de ese punto foco desde donde mido esta distancia de 10P.
perdón, de 10 que equivale a 4p. Entonces, como esa distancia equivale a 10, lo que voy a hacer es tomar 5 unidades hacia un lado y 5 unidades hacia el otro. Creo que aquí voy a necesitar un poquito más de espacio. Listo. Entonces, voy a decir que voy a necesitar, por supuesto, este punto 6, perdón, 6, 7, 8, 9 y más o menos acá en el menos 10. Entonces sé que acá en este punto correspondería a la parábola, al igual que este punto va a corresponder a la parábola. Entonces ahora sí ya puedo trazar la gráfica tranquilamente. Bueno, yo lo voy a hacer, tratar de hacerlo a pulso, que es un poquito complicado acá. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, desde el vértice voy a ir hasta uno de esos puntos que he marcado, que corresponden al lado recto, más o menos de esa manera, y por el otro lado igual. Bueno, ahí más o menos. Entonces ahí ya nos ha quedado más o menos el dibujo de la parábola que queríamos encontrar. Listo, ahí más o menos. Entonces nos damos cuenta que ahí tenemos todos los parámetros. Yo les decía que en una parábola, digamos que yo podría haber graficado solamente esta partecita, ¿cierto? La parte, digamos, creciente y no la parte decreciente. Pero esa era justamente una de las razones por las cuales siempre nos interesaba en una parábola graficar el vértice, porque recuerden que yo les decía, más que de pronto tener un punto o tener una parte de la curva, nos interesaba era tener ese lugar donde hay cambio de, digamos, de crecimiento. Entonces vemos que acá, por ejemplo, si yo estoy acá por este lado, voy decreciendo, 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 y llega un momento en el vértice donde lo que empiezo a hacer es lo contrario, es decir, empiezo a crecer. ¿Sí? Y eso le va a pasar a todas las parábolas, independientemente de, pues digamos, del signo que tenga. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, en la negativa vendría a ser, por ejemplo, una parábola que fuera de este estilo, la que he colocado aquí abajito. Entonces, en esta va a pasar lo contrario. Va un momento donde la recta o la curva va creciendo, llega al vértice, por así decirlo, y en el vértice ya empieza a tener un crecimiento contrario. ¿Sí? Lo mismo va a pasar para las otras. Entonces va a pasar, por ejemplo, para las que son de este estilo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues los crecimientos y los decrecimientos ya no se miden en términos de Y, por ejemplo, sino que se miden, por ejemplo, en términos de X. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí digamos que también es importante tener en cuenta que todas las parábolas, digamos, sí representan una función cuadrática o una expresión cuadrática, pero no todas van a ser funciones, es lo que quiero más bien expresarles, porque bueno, supongamos que tenemos, no sé si tienen clara la definición de función, o trabajamos un momento con esa definición. Entonces, creo que ya la habíamos abordado igual. Entonces, recordemos que si yo tengo dos conjuntos, por ejemplo, A y B, supongamos que en un conjunto tengo los números impares, entonces, por ejemplo, tengo el 1, el 3, 5, 7, 9, 11, bueno, y en el otro, en el conjunto B, por ejemplo, tengo los pares, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Entonces lo que hacemos es que para que fuera una función decíamos a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, yo podría relacionar al 1 con el 2, al 3 con el 4, al 5 con el 6, al 7 con el 8, ¿cierto? Y así de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que para que sea función debe cumplirse esto, que a cada elemento de A le corresponde uno y solo un elemento en el conjunto de B, ¿cierto? Y es lo que vemos que pasa acá, porque por ejemplo yo veo que para menos 5 el valor en Y es menos 2, que es el valor que está acá, ¿cierto? Y así mismo, por ejemplo, veo que para X igual a menos 1 el valor en Y es casi 0, ¿sí? Y vemos que es un valor único. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la parábola tiene otro sentido? Tiene, por ejemplo, esta forma. Supongamos que es otra parábola ahí. Entonces, en este caso, fíjese que si yo tomara, por ejemplo, esta distancia, digamos que fuera x igual a, no sé, 12. Digamos que acá es x12. Entonces, para y tendría dos imágenes, porque tendría una imagen acá arribita, casi que digamos en el 8,
o en y igual a 8 más bien, y acá tendría otra imagen casi que en y igual a menos 2, ¿cierto? Entonces en este caso nos daríamos cuenta que x es un elemento, supongamos que acá tengo los x y que acá tengo los y. Entonces, si esto fuera de esa manera, entonces vemos que a x le corresponden dos imágenes, que serían 8 y menos 2, ¿cierto? Y entonces esto ya tumba la definición de función y por ende estas parábolas que son de este estilo o las que abren incluso hacia el otro lado o las que son oblicuas que las vimos en algún momento que les dije que esas no las íbamos a trabajar, ese tipo de parábolas no son funciones. ¿Listo? Entonces solamente vamos a decir que son funciones aquellas parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo, es decir, aquellas parábolas que abren de forma vertical. Entonces acá ya lo teníamos, vertical positivo y vertical negativo. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, mister. Fácil, Sí. difícil, no sé Profe. qué opinan. ¿Cómo les parece más sencillo trabajar el vértice, por ejemplo, desde la general, desde la ecuación general, o mejor la canónica? Pues, mister, pues a mí me parece más fácil la canónica. Listo, bueno, igual digamos que teniendo... Realmente depende de la ecuación, pues porque a veces puede ser más fácil con la otra y a veces puede ser más fácil con la otra ecuación. Sí, muy bien. Bueno, sí es importante igual por eso aprender a trabajar ambas. Entonces, digamos, hoy estamos trabajando lo que es el paso de la general o estándar a la canónica. La idea es que también con el tiempo, pues digamos, no sé si esta semana alcancemos a hacer el trabajo inverso, es decir, pasar de la canónica a la general, que también es importante tener claro ese paso. Listo, entonces, no sé si van a tomar pantallazo y puedo borrar y colocamos otro ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo eh, de, otra, de otra ecuación general con la intención pues de hacer lo mismo, pasarla a la canónica y finalmente pues realizar el gráfico. Bueno, entonces digamos, a ver qué otra ecuación, por ejemplo, una que sea de la forma x al cuadrado menos 6x, permítanme agrando esto un poquito ahora sí. Listo. Entonces pongamos una que tenga, no sé, x al cuadrado menos 6x menos 8y menos 7 y todo igual a 0. Entonces vamos a trabajar ahora, vamos a hacer exactamente el mismo proceso de transformar la expresión. Mister, una pregunta. ¿Sí? Digamos, pero si digamos que la ecuación y igual a mx más b, esa misma también se puede formar, la canónica. Discúlpame, ¿la y igual a qué? Y igual a mx más b, si nos la dan de esa Mx forma. más b. Ah, ok, pero recuerda que estas expresiones, esta es la lineal, esta es una función lineal. Ah, ok, ok, ok. Y te acuerdas que sí, esta efectivamente también la trabajábamos como canónica y decíamos que en el paso de la canónica lo que teníamos que hacer era igualar a 0. ¿Sí recuerdas que solamente hacíamos ese paso Ya me de acordé, sí. transformarlo al otro lado, igualando a 0? ¿Sí? Entonces, Sí, asimismo, sí, sí. acá pues hacemos el paso, pero pues ya digamos que utilizamos el modelo puntualmente. Entonces, bueno, trabajemos con esta expresión a ver cómo nos queda en forma canónica. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, lo de que tenga x a un lado y lo que tenga y al otro lado, junto con el término independiente. Entonces, aquí nos va a quedar x al cuadrado menos 6x igual a 8y más 7. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, por supuesto, completar el cuadrado. Entonces acá nos quedaría como x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde sale ese 9? Pues ya sabemos que es el resultado de completar el cuadrado porque es haber tomado menos 6, dividirlo entre 2, que nos daría menos 3, y ese menos 3 al elevarlo al cuadrado nos da 9 positivo. Listo, entonces ya sabemos que ahí pues debemos sumar ese 9, pero que si sumamos 9 a este lado, pues al otro lado también vamos a sumar 9. Entonces va a quedar 8y más 7 más 9. Listo. Entonces esto ya, digamos, nos permite
factorizar un poco, entonces la factorización de ese trinomio cuadrado perfecto, que es lo que tenemos aquí en el lado izquierdo, va a quedar como x menos, que es el signo del segundo término, o sea, el del 6, menos, y la raíz del último término, o sea, de 9, que es 3, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 8y más 16, que es el resultado de hacer 7 más 9. Con lo que finalmente nos va a quedar x menos 3, todo elevado al cuadrado, igual a, y aquí ya podemos sacar el factor común. Entonces, de nuevo, sucede que 8 es divisor de 16, o más bien 16 es múltiplo de 8, entonces tomamos el más pequeño como factor común, entonces dejamos al 8, y ahora 8 va a ser factor de y más 2. O sea que ya hemos terminado y ya tenemos la expresión de forma canónica. Entonces de acá de una vez ya podemos sacar el vértice. Entonces el vértice va a tener ¿qué coordenadas? Entonces las coordenadas van a ser 3, acuérdense que aquí hago el cambio de signo, porque es este 3 que acompaña a la x todo al cuadrado. Entonces cambiándole de signo nos queda 3 positivo, y el valor en y va a ser menos 2, porque es tomar este 2 que acompaña a y cambiarlo de signo. Listo, entonces como ya tenemos el vértice, bueno, lo voy a dejar acá a este ladito, y ahora vamos a calcular el valor de P. Entonces ya sabemos que si 8 es igual a 4P, entonces 8 dividido 4 va a ser igual a P, o sea que 2 va a ser igual a P. Entonces esto es algo que también me interesa, y la voy a dejar aquí debajito de lo del vértice. Listo. Entonces ahora sí vamos a hacer el gráfico que representa esa parábola. Entonces de lo mismo que hicimos ahorita, entonces tomamos el plano cartesiano. Listo. Y ahora, entonces vamos a colocar ahí, a ubicar el vértice. Entonces me dice que es menos 3 en x, ya que es más o menos por acá, menos 3, y, perdón, es 3 positivo. Entonces más bien acá, 3 positivo en x y menos 2 en y. O sea que el vértice va a estar aquí en este punto. Listo, ahí ya tenemos el vértice. Entonces, como ya tenemos ese vértice, ahora vamos a colocar o a ubicar el foco. ¿Cómo ubicamos al foco? Entonces, de nuevo, como es una parábola que abre hacia arriba, ¿cierto? Eso solamente nos lo dice este signo de acá, el signo de la x al cuadrado, entonces eso indica que abre hacia arriba. Y como abre hacia arriba, entonces el foco debería quedar arriba del vértice. ¿Y dónde específicamente? Según esto, a 2 unidades. Es decir, que en este caso el foco va a estar acá sobre la recta X. Entonces aquí vamos a tener el foco. Este va a ser el vértice. Y nos haría falta la recta directriz. Entonces para esa recta directriz también voy a tomar 2 unidades, pero esta vez hacia abajo, porque sabemos que pues va a estar debajito del vértice, también a 2 unidades. Entonces por este punto de acá va a pasar esa recta directriz. Entonces voy a graficar de una vez esa recta directriz. Bueno, más o menos por ahí. Entonces esa va a ser la recta directriz. Le voy a colocar el nombre. Normalmente la llamamos D. Recta directriz. Listo. Y ahora sí, pues entonces lo mismo. Con el valor de P, como ya sabemos que desde el foco contamos la mitad de P hacia un lado y la mitad hacia el otro, entonces vamos a tener lo siguiente. Por aquí en este punto va a estar un punto de la parábola a 4 unidades, y por aquí en este punto a 4 unidades va a estar el otro punto de la parábola. ¿Sí? Es decir, toda esta distancia de acá corresponde a 4 veces P, que es 8. Listo. Y ahora sí, entonces ya podemos graficar la curvita que corresponde a esa parábola. Entonces
más o menos va a quedar de esta manera. Listo, más o menos ahí. Esa sería entonces una forma, digamos, de la gráfica. Y ya tendríamos ahí pues los datos también que normalmente se van a pedir. Entonces estos son los datos, la recta directriz, el vértice, el foco y el lado recto. Son los valores que nos interesan. ¿Listo? En algunos casos ustedes también de pronto van a encontrar, por ejemplo, algo que se llama, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Bueno, hay una recta que a veces ustedes también toman como referencia, que es esta recta por la que pasan el foco y el vértice. Y esa recta resulta ser perpendicular a la recta directriz. Entonces, esta recta en algunos casos pues también, digamos que en algunos problemas solicitan esta recta. Entonces, para que ustedes tengan presente también. Entonces, ¿cuál sería la ecuación, por ejemplo, de esa recta? Pues eso ya lo hemos visto desde cuando vimos función lineal, porque ya sabemos que, por ejemplo, esa recta, al resultar ser perpendicular a la recta directriz, pues entonces trabajaríamos con las pendientes, y adicional a esto ya sabemos que esta recta tiene pendiente cero. Sí, esta por supuesto también va a tener pendiente cero, ¿sí? Pero entonces digamos que lo que se hace pues es un trabajo ahí desde la gráfica. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, esta recta directriz va a tener una ecuación de la siguiente manera. Esta recta directriz, entonces va a ser una constante. ¿Y esa constante cuál es? Que y, el valor en y, siempre, sin importar el valor de x, siempre va a ser menos 4. Entonces esa es la ecuación de esta recta directriz. Y asimismo, esta otra recta, que es digamos una recta que también interesa porque fíjense que esa recta es prácticamente, es la que nos genera un reflejo. Es decir, la idea es que si yo cortara, por ejemplo, esa parábola por esa mitad, tendría dos mitades iguales. O si doblara la parábola, pues en algún momento los puntos, por ejemplo, este punto acá del lado recto con este punto acá del otro punto del lado recto, se tendrían que encontrar cuando yo doble a la mitad esa parábola. Entonces, ¿cuál sería la expresión de esta recta? Entonces, esa sería también una constante y sería x igual. Entonces, vemos que sería siempre el mismo valor para x, que es 3. ¿Listo? Entonces ahí van viendo ustedes cómo también aparecen mucho de pronto las definiciones que habíamos trabajado con función lineal. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, mister. Todo, profe. Listo, bien. Entonces, hagamos una última, como para que ustedes tengan ahí un tercer ejemplo. Quiero mirar ahora una que tenga, por ejemplo, coeficientes diferentes a 1. Es decir, en estas dos que hemos visto, los coeficientes han sido unitarios. Es decir, acá hemos tenido siempre 1x al cuadrado o x al cuadrado solito. Entonces vamos a trabajar una que tenga un coeficiente diferente de 1 que funcione de la misma manera. Entonces, bueno, ya voy a borrar acá. No sé si ya tomaron el pantallazo. Listo. Y entonces ahora voy a mostrar otra expresión. Supongamos una que sea del estilo 2x al cuadrado menos 12x, por ejemplo, menos 16y menos 14. Y todo esto igual a 0. Entonces acá, pues bueno, casualmente las que trabajamos hoy solamente tuvieron que ver con la primera expresión canónica, pero pues ya ustedes saben que pues esta es la que abre hacia arriba, esta es la que abre hacia abajo, y eso como lo sabemos es por este signo, por el signo de 4p. Entonces acá como está positivo, que no se colocó, pues abre hacia arriba. Lo mismo pasaría con las de y. Esta, por ejemplo, es una expresión que abre hacia la derecha. Y esta es una que abre hacia la izquierda. ¿Cómo podemos de pronto recordar un poquito mejor esto? Porque sabemos que los positivos en x van a la derecha,
¿sí? Y los negativos en X van a la izquierda. Entonces ya sabemos que estos son, por eso negativos, y por eso estos son positivos. Bueno, pero eso es como para que lo tengan ahí presente. Igual con los días iremos trabajando también esas otras. Listo. Entonces vamos a transformar esta expresión rápidamente. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces esto va a ser 2x al cuadrado menos 12x igual a 16y más 14. Listo. Entonces lo que voy a hacer ahora es un truquito acá para que ustedes lo tengan presente y es como vemos que todos los términos que tenemos son divisibles exactamente entre 2, pues entonces voy a hacer justamente eso. Entonces aquí todo esto lo voy a dividir entre 2, todo esto lo voy a dividir entre 2 y lo que me va a quedar es lo siguiente. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 6x igual a 8y más 7. Y fíjese que esta es justamente la que acabábamos de analizar. ¿Sí? Es exactamente la misma. Y solamente que pues es una transformación. Esto que era también lo que les quería mostrar. Obviamente pues esto no se aplica para todas. Supongamos que acá solamente con un número que ya no fuera divisible entre 2. Supongamos que acá no me hubieran dicho 14, sino por ejemplo 17. Entonces en ese caso ya no se puede dividir entre 2. Entonces ya no se puede hacer esa transformación. Y lo que harían en ese caso es trabajar con esta expresión, ¿cierto? Que corresponde a una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y que esto, pues esta puntualmente no la hemos visto la de x al cuadrado más bx más c, que esta es la de los paréntesis, que es cuando decimos, bueno, se sacan dos paréntesis, entonces colocamos x o la raíz del término cuadrático al inicio, luego los signos, entonces positivo por positivo, positivo, y positivo acá porque también tenemos positivo y positivo, luego dos números que multiplicados nos den c y sumados o restados nos den b. Bueno, este es el caso que ustedes ya conocen. Este pues es el otro, el siguiente caso, que pues digamos es muy parecido a lo que hacen ustedes en este caso es, supongamos que acá tienen, no sé, que esto es un 2, como acá. Entonces lo que hacen es multiplicar toda la expresión por 2 para que acá ya se les genere una cantidad que fijo tenga raíz cuadrada exacta. Entonces cuando multipliquen todo por 2, aquí ya esto va a quedar como 4x al cuadrado y ahora sí pues ya pueden sacarle raíz exacta a todo. Pero bueno, hoy no vamos a entrar en detalle sobre esa expresión. Listo, no sé si hasta ahí esté bien el ejemplo, si tengan dudas sobre las otras expresiones, sobre por ejemplo, el oriente hacia donde abre una parábola, o lo que corresponde a 4P. Ya definimos que pues H y K son las nuevas letras que estamos manejando y corresponden al vértice. No sé si hasta ahí tengan preguntas, muchachos. No, no, señor. No, mister. ¿No? Bien, listo. Entonces, oigan, qué raro, hoy no se nos cortó. Desde ayer me llevé esa sorpresa, no sé por qué no, si se dieron cuenta, estoy desde otro usuario. Me tocó abrir un nuevo usuario y no sé por qué no me está limitando los 40 minutos. Fíjense que hoy seguimos de chorro y no tuvimos que cortar. Bueno, creo que alcanzamos a mirar una última. Si miremos una última en estos 3 minuticos que quedan, que sea, por ejemplo, de las otras formas. Entonces, en algunos casos, digamos, vamos a tener y al cuadrado menos 7x menos 8y menos 5 igual a 0. Entonces, en este caso, ya solamente fíjese con el hecho de que ya no es x quien está elevado al cuadrado, sino ahora es y quien está elevado al cuadrado. Entonces hacemos un trabajo muy similar. Entonces es y al cuadrado menos 8y, que va a quedar al lado izquierdo, y al otro lado voy a pasar todo lo que tiene que ver con x y el término independiente. Entonces me va a quedar al otro lado 7x positivo más 5. Listo. Acá pues ya identificamos que ya no se trata ni del caso 1 ni 2, es decir, las parábolas que abren verticalmente, sino que se trata de una horizontal, es decir, la 3 o 4. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo trabajo. Entonces acá lo que hacemos es, esto es y al cuadrado menos 8y
más 16 igual a 7x más 5 más 16. ¿Entienden de dónde saqué el 16? Sí, mister. Listo, entonces para los que de pronto no lo han entendido, recuerde, esto es completar el cuadrado y lo que hice fue tomar la mitad de este menos 8, que es menos 4, y elevar al cuadrado. Entonces menos 4 elevado al cuadrado es 16, por eso es el valor que sumo, y si lo sumo a un lado, pues también al otro. Entonces esto ya me va a quedar de la forma y menos 4 todo elevado al cuadrado, igual, y al otro lado me va a quedar 7x más 21. Entonces desde acá ya podemos asociar la ecuación con cuál de estas cuatro canónicas, a cuál corresponde. ¿Con la segunda? A la segunda, Perdón, a la tercera. a la tercera, ¿cierto? Porque vemos que el valor que nos dio acá para x, o el coeficiente en este caso, fue positivo, que es lo que ocurre acá. Sí, entonces ya sabemos que va a ser esta en puntual. Listo, la 3. Y pues digamos si queremos terminarla ahí, entonces esto es y menos 4, todo elevado al cuadrado. Y acá pues el factor común nuevamente va a ser 7 porque 21 es múltiplo de 7, entonces tomo el más pequeño y eso va a ser factor de x más 3. O sea que el vértice de esta parábola va a tener coordenadas 4, menos 3. Listo, y lo mismo. Entonces dejémoslo hasta ahí. La próxima clase entonces seguimos mirando este tipo de gráficas, posiblemente hacemos la gráfica de esta en particular a la que ya llegamos, para que miren ustedes pues cuál sería el sentido en el que abre esa parábola y que tengan de pronto un panorama más completo. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves. Hasta luego. Bueno, Hasta profe, chao. luego, profe.